Yo quiero compartir contigo acerca del peligro de rechazar el mensaje de Dios, o en otras palabras, razones y pretextos para evadir un llamamiento. Jesús hizo un llamado divino a cada uno de nosotros. A veces lo llegamos a contextualizar como es lo que quiere el pastor. Pero si somos honestos, ha sido Dios el que te llamó. El que te buscó, el que te encontró fue Dios. Tú llegaste aquí solamente por obras de la misericordia de Dios. Pero posiblemente ni siquiera te imaginabas que en este lugar se iba a predicar el Evangelio. Pero Dios ya había tomado la iniciativa de producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Había estado tratando contigo, te había estado haciendo sentir la necesidad de un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? De una transformación, porque vivíamos completamente a la deriva, posiblemente tratando de tener un mejor comportamiento, de realizar buenas acciones, de poder comportarnos de una manera buena en la familia. Sin embargo, parecíamos que estábamos metidos en una bolsa de plástico. Mientras más querías hacer de un lado, se estiraba por el otro, y los conflictos y las tribulaciones llegaron a ser demasiados que tú dijiste, algo tiene que suceder, tiene que haber un cambio, tiene que venir una ayuda de parte de algo. Y esa ayuda vino de Dios. Y Dios te encontró, te vio vacilante, quizás caminando en un estado de confusión y de desesperación, y de repente puso en ti su mirada. Porque la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Fue Dios quien te llamó, fue Dios el que se fijó en ti. Vio tu desolación, vio tus fracasos, vio tus tragedias y vio también tu ser interno que estaba completamente lleno de confusión y de resentimiento, quizás amargura, quizás una falta de felicidad y completamente dominado por el egoísmo. Y en su misericordia dijo, algo voy a hacer con él. Entonces, fijándose en ti, llegó a tu presencia y te hizo un llamado divino. Un llamado que no proviene de los hombres. En el mundo existen mucha gente que le gusta reclutar a los demás. Y los reclutan haciéndoles ver que van a tener esperanza. Les prometen hasta sueños que no van a ser cumplidos. Los reclutan y les dicen, tú vas a lograr mucho porque tienes un potencial, y ese potencial lo quieren poner a disposición de ellos mismos, de los que están reclutando. Pero Jesús quiere que ese potencial lo utilices para la extensión del reino de los cielos, que es una gran diferencia. Y entonces cuando tú comprendes esa razón, sabes que el que te llamó fue el Dios Santo, el Dios divino. Y que puso en ti su mirada y que puso en ti la oportunidad de que tú escucharas su llamado y pusieras atención. En otras palabras, que pudieras tener un oído abierto y sensible a la voz de Dios. En la Escritura se escribe en varias ocasiones, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir, hay ocasiones que hay palabras que las puedes escuchar y posiblemente no las retienes. Pero cuando escuchas algo de parte de Dios, lo retienes en tu alma y sabes que esa es una verdad que nadie puede robarte. Porque Él puso en ti lo que Él quería. De una manera muy importante, Dios se fijó en nosotros y eso no lo debemos de olvidar. Dios se fijó en ti. Ha visto tu necesidad, pero también ha escuchado tus lamentos, que en silencio o en una forma apartada le clamas y le dices, Señor, ¿hasta cuándo vas a ayudarme? Él sabe cada una de las cosas. Porque la Escritura dice que todo lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo conoce. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostarnos, nuestro pasado y nuestro presente. Él sabe todo. Sabe por el momento en que estás viviendo. Sabe las circunstancias en las cuales te sientes, hasta inclusive conoce las tentaciones más profundas que llegan a tu mente y en una o de otra manera está tratando de evitar que tú caigas en ellas. Porque la Biblia describe que de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre y el hombre aún no entiende. A veces empieza a llamarte a través de las circunstancias, te llama a través de algo que obviamente es muy evidente que es de parte de Dios, te llama a través de una enfermedad quizás. Y a veces decimos, ¿qué es lo que quieres de mí?
Y cuando tú te acercas y le dices a Él qué es lo que quieres de mí, seguro es que Él te va a revelar cuál es su deseo para tu vida. Y yo creo que el deseo de Dios es que tú seas una persona diferente. Es que seas alguien que puedas tener, que puedas sacar ventaja o bendición aún de los momentos difíciles por los que pases. Porque la Biblia describe eso, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces pensamos que lo que nos está sucediendo pues es producto de la calamidad y que Dios, nadie nos va a poder ayudar. Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Algo te quiere enseñar. Aún en ese momento crítico, difícil, en esas circunstancias que son muy adversas, Dios te quiere mostrar algo. Y cuando tú lo entiendes, cuando tú comprendes que ha sido Dios el que ha provocado todo esto, entonces tú puedes saber y decir gracias porque de todas ellas me has librado. Él te libró del lazo del tentador, de la peste destructora. Nos ha librado del lazo del cazador, porque ha venido para matar, hurtar y destruir. Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, a través de su palabra podemos comprender que Él nos dio un llamado. Pero hay razones a veces, hay pretextos que tenemos. Razones que nos impiden obedecer al llamado, obedecer el mandamiento. Y a veces los pretextos se hacen más grandes que la bendición que Dios quiere provocar en nosotros. Que esto es imposible, porque cuando Dios bendice, bendice de una forma amplia y completa. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, la Biblia describe que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay muchos que están buscando la bendición, hay muchos que están tratando de alcanzar algo para sentirse bien, para poder decir he logrado esto, he tenido éxito en estas cosas y no lo logran. Pero Dios se fijó en ti. Y cuando se fijó en ti, Él dijo que quería hacer notorio todo lo que Él tiene para nosotros. Vayamos a la Escritura, Lucas capítulo 9. Yo quiero explicarlo. Dice la Escritura, el verso 17, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay mucha gente que quiere seguir a Dios, pero a veces lo quieren seguir por intereses que no son los mismos, que no son los correctos. Intereses para ver si gano fama, gano popularidad, a ver si siguiéndote a ti puedo lograr lo que tanto he anhelado. Bueno, Dios quiere darte a ti lo mejor. Cuando tú lo encuentras, cuando tú te llegas a Él, Él te va a dar a ti lo que realmente tú necesitas. Porque la Biblia describe que nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Él conoce tu necesidad. Antes de que tú puedas proclamarle algo, antes de que tú le puedas decir a Él, Señor, yo necesito esto, Él sabe cuál es tu total necesidad. Y la necesidad más grande de cada uno de nosotros es poder saber que Él es nuestra suficiencia, que Él es todo lo que necesitamos. Amén. Dice entonces, y le dijo Jesús, como tratando de detener su intención, le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir, lo puso en un concepto de, ¿sabes lo que quieres? Él le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Yo te seguiré a donde vayas. Entonces Jesús le dijo, ¿me vas a seguir? No hay nada de lo que tú piensas que vas a obtener. Porque las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le está diciendo, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tus anhelos, a tus deseos de triunfo? ¿Estás dispuesto a correr la carrera que yo te marco? ¿Estás dispuesto a despojarte de tu comodidad? Porque a veces queremos seguir a Cristo, pero que nuestros anhelos, que nuestros deseos no sean quitados. Deseamos correr con Cristo, pero no me toques esto déjalo de mi parte, esto que no lo vaya a agarrar nadie. No, Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas. Tú me vas a seguir, pero no hay nada de lo que tú anhelas o de lo que tú quieres. Todas las cosas que tú deseas simplemente van a quedar ahí. Vas a negarte a ti mismo, vas a renunciar a tus buenos anhelos, que no son malos, porque a veces nuestros anhelos no son malos. Todos anhelamos vivir una vida buena, todos anhelamos tener unos buenos empleos, todos anhelamos tener una buena satisfacción en nuestra vida, en nuestra familia, pero a veces hay que
renunciar a la comodidad o salir de la zona de confort. El apóstol Pablo dijo, resta pues que el que está casado vea como que no lo está. Imagínate, me casé para vivir con mi compañero, pero si hay ocasiones en las que tú tienes que tomar una determinación para buscar a Dios, no quiere decir que abandones en irresponsabilidad a la familia, sino más bien que sepas que el punto de llamada se llama Jesús. Él es el que te está llamando. A otro le dijo Jesús, sígueme. Y él le contestó rápidamente, Señor, le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de saber. Él estaba diciendo, Señor, mi padre es una persona adulta, puede morir en cualquier momento. Pero a veces ese cualquier momento se alarga, ese es un pretexto, como que estoy aquí, es que no puedo ir porque ¿quién cuida a mi padre? A veces tenemos ese tipo de pretextos. No, pero ¿cómo? Es que ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién se va? La Biblia describe que si tú te haces cargo, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no te va a dejar solo. El amor de Dios no es así como el del hombre, de que ocúpate en esto y olvídate de lo demás. No, Dios te está llamando porque Él también se va a hacer cargo de todo lo que tú tienes ahí atrás. ¿Cierto o no es cierto? ¿No dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿No estará seguro tu casa? ¿No dice la Biblia que tus hijos serán como plantas delante del palacio? O sea, habla acerca de la rectitud y de la recompensa de Dios para tus hijos. Desde la tercera y cuarta generación. Entonces, si tú buscas a Dios, no vas a quedarte solo. Este le dijo, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Quién iba a pensar que a lo mejor el padre todavía viviría muchos años más? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, no puedo porque tengo que atender a mi padre, tengo que atender a mi mamá, tengo que atender esto? Querido hermano, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no tendrá cuidado de las cosas que tenemos? Tiene cuidado de todo. A veces es un pretexto real para evitar el llamamiento de Dios. Que el llamamiento, por cierto, no fue de un hombre. Fue de aquel que te conoce desde la creación del mundo. Amén. Fue desde aquel que te vio y supo que tú eras alguien necesitado. Entonces, dice el verso siguiente, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, te lo está diciendo en una idea, no de irresponsabilidad, de que olvídate de ellos, no, sino no te olvides de dar a conocer el reino de Dios. No dejes de hacerlo, no dejes de transmitirlo, no dejes de compartirlo, es algo necesario. El reino de Dios, dice la Escritura, que nunca será derribado. A pesar de que haya todo este tipo de confusión, a pesar de que el mundo esté tan sumergido en la tecnología, Dios todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, amén. Y todavía gobierna, reina y hace todo lo que Él quiere y como Él quiere, porque Él es Dios. Entonces, Él no ha cambiado. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Seguirá haciendo lo mismo que hizo en el pasado. Nuestros abuelos se gozaron en el Señor. Nuestros padres reconocieron que había un Dios. Nosotros como hijos vivimos un camino de Cristo, de abundancia, de bondad, de misericordia. Hoy vemos las generaciones que están apartándose de Dios porque hay otros distractores que les están llamando la atención, que posiblemente se hacen notar como algo agradable a sus ojos y se han olvidado de que el que tiene el control de la vida y de la muerte es el Rey de Gloria, Jesucristo. Entonces llega y le dice otro, Señor. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Muchas veces no somos muy compatibles con la familia. A veces la familia, pues llegamos a apreciarla, la toleramos y todo, pero hasta ahí. Otros no tenemos la oportunidad de desenvolvernos con la familia como se merece.
Yo creo que llega el tiempo en que debemos de valorar a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de valorar que nuestra familia, pues es una bendición para nosotros. Han estado ahí cuando hemos necesitado su ayuda. Han estado ahí cuando nuestras vidas se sintieron necesitadas de algo. Dios tiene todo el derecho y todo el poder de llamarnos como Él quiera. Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Quiere decir que si hemos decidido agarrarnos de su mano, no hay oportunidad de voltear atrás. Amén. Jesús te llama y te quiere bendecir. Pero el resultado de nuestra bendición no consiste en eso, solamente en pensar que Él nos va a bendecir, sino en la obediencia que nosotros pongamos para con Él. Si obedecemos, entonces entraremos a su presencia. Hay otro pasaje donde Jesús habla acerca de los invitados a una boda. Y les dijo: vengan a la boda. Y muchos fueron enviados, sus siervos del Señor, y fueron a diferentes lugares y se encontraron con muchos pretextos. Uno le dijo: Señor, compré una yunta de bueyes y voy a ponerlos a trabajar. Otro le dije: compré unos terrenos, estoy viendo si va a haber resultados en esta negociación. Otro le dijo: me acabo de casar, no puedo estar ahí. Entonces Jesús dijo: vayan pues a las plazas, a las calles, y llamen a todo aquel para que venga a las bodas. En otras palabras, muchos rechazan el llamado y otros van a ocupar el lugar. Un día Eliseo seguía a Elías de una manera muy pegada. Yo creo que hay gente que se pega a alguien y está dispuesto a absorber todo lo que le puede enseñar. Eliseo estaba ahí. Y un día Elías fue arrebatado. Y Eliseo solamente lo único que tomó fue el manto que dejó tirado Elías cuando fue arrebatado en los carros de fuego. Eliseo tomó ese manto y, viendo que su señor se había ido, golpeó el Jordán y el Jordán se abrió de una forma milagrosa. Y se dice que los milagros que Eliseo realizó fueron el doble de los que Elías había hecho. ¿Sabes cuál era el anhelo de Eliseo? Dame una doble porción de la bendición que había en Elías. Muchos de nosotros no queremos pedirle a Dios más, porque sabemos que si pedimos más, mayor responsabilidad tendremos. ¿Cierto o no es cierto? Aleluya. Pero si tú le pides, Él te da. Porque Jesús dijo: al que pide se le da y al que toca se le abre. El que busca lo encuentra. Dios te salva, pero tiene una finalidad: que te involucres en su reino. Y gracias a Dios porque estás aquí. Porque Dios te llamó, porque Dios tuvo de ti compasión, porque te vio con buenos ojos, te vio con anhelo, con agrado. Quiero decirte que no hay ningún llamado sin propósitos. Cuando Dios llama a alguien es para extenderle propósitos, es para extenderle también ideas, visión y anhelos para que se puedan realizar. A nadie llama a Dios solamente para hacerlo un pasajero de la banca eterna. Te llama para que funjas una responsabilidad dentro del reino de Dios. No necesariamente que seas un predicador, no necesariamente que siempre estés en la calle hablando, sino que tengas una responsabilidad de cumplir con lo que en tu corazón empieza a despertar Dios. A veces el anhelo por orar por otros, el anhelo por orar por tu familia, el anhelo de bendecir a la gente, el anhelo de tener compasión por los demás. Muchos piensan que el llamado de Dios es solamente para predicar el evangelio. No, querido. La Biblia describe que nosotros somos un cuerpo y que cada miembro tiene cierta particularidad, cada miembro tiene cierta función. No todos son predicadores, no todos son los que hacen el trabajo de un pastor. Hay gente que tiene el compromiso de servir, de repartir con liberalidad, del presidir con solicitud, del hacer bondad, del hacer misericordia. Hay muchos factores dentro del pueblo de Dios o dentro del cuerpo de Cristo que funciona de una manera diferente a la que nosotros pensamos. Vamos a ir a otro pasaje, Mateo 10, verso 37. Jesús dijo: el que ama a padre
o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces podrías pensar, qué exigente se ha vuelto Dios. ¿Cómo que el que ama a padre y madre no es digno de mí? Todos queremos amar a nuestros padres. Todos queremos amar a nuestros hijos. No te dice en la actitud de que tú los aborrezcas, que tú los menosprecies, sino que tú los ames, pero que puedas amar con todo tu corazón a aquel que te dio misericordia y te sanó, el que te salvó. Entonces entendemos que uno de los grandes pretextos, el primero de ellos es el no querer salir de la comodidad y del confort. Porque el cristianismo te lleva a despojarte de muchos lugares de confort. ¿A quién no le gustaría ahorita estar estirado en la cama? ¿A quién no le gustaría estarse revolcando en la cobija o abrazando una almohada? Yo creo que todos tuvieron que renunciar a eso. ¿Pero por qué el domingo? Porque es el día del Señor, ¿cierto o no es cierto? Entonces, Él quiere que salgas de tu zona de confort. Sí, es un tiempo dedicado para Él, para alabarlo, bendecirlo, pero sobre todas las cosas para poner atención a lo que Él tiene para ti. Porque Él tiene muchas cosas que enseñarte. De hecho, a lo largo de nuestra vida nos ha enseñado demasiadas cosas. Si estamos aquí es porque hemos aprendido que su bondad siempre ha sido manifiesta para nosotros. Lucas capítulo 10, en el versículo 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo he escuchado en los últimos tiempos que la gente está diciendo, no, es que ya nadie quiere ir a la iglesia, nadie quiere ir a la iglesia. El resultado de que muchos lugares estén desiertos y desolados es porque no hay obreros que quieran hacer el trabajo en la mies del Señor. Ese es el resultado. La falta de anhelos, la falta de cumplir los propósitos, la falta de integridad, de obediencia a Dios. Querido hermano, la iglesia es el lugar donde los justos se alegran. La iglesia es la iglesia que Él compró con su sangre. Y los que están dentro de la iglesia son aquellos que han decidido renunciar a la vida pasada para vivir una vida con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. No vayamos a ser nosotros de los que estemos rogando para que vengan otros a sustituirnos y empiecen a realizar actividades y nosotros ahí solamente viendo cómo se desarrollan las cosas. No espectadores. Dios quiere gente que esté comprometida con propósitos. Ahora, Jesús nos llamó y nos envió. Dice, id pues, yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué te parece? Porque cuando tú te vas a enfrentar con alguien, pues no te vas a enfrentar con alguien que tranquilo te va a decir, sí, dime todo lo que quieras de parte de Dios. Te enfrentas a lobos que te van a decir, eso no es cierto, Dios no existe, es una falsedad lo que tú me estás diciendo. No, yo lo que tengo lo tengo por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi ganancia. Y se olvidan que es el Dios. Vas como una oveja, como un cordero en medio de lobos. Que llegas a acercarte, ¿a poco ya cambiaste? No me digas, si yo te conozco. Y empiezan a tratar de hacerte sentir como que tú eres falso en lo que estás diciendo. ¿Cierto o no es cierto? Y después llegas, mira con qué cuentos viene este ahora. Si yo sé que está, pero rápidamente te vas a ir a enfrentar en medio de lobos. Y un lobo no tiene compasión del cordero. ¿Tú has visto esa imagen cuando los corderos corren y los lobos van detrás de ella hasta llegarles al cuello y ahí tumbarlos, derribarlos y hacer de ellos daño? Tú te vas a enfrentar con mucha gente que no cree en Dios, pero no te va a dejar a ti callado. Tienes que compartir la verdad de Dios. Les dijo, tampoco llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Quiere decir, enfócate directamente a donde vas. Amén. Pero a veces queremos ir pues con la mejor preparación, con los mejores elementos. No, cuando Dios llama a alguien, lo llama y le dice, así vas para allá.
Cuando Dios me llamó a mí y me envió a otro país a predicar como misionero, yo recuerdo nada. Todo lo que tenía lo dejé, lo tuve que regalar y me fui sin nada a un país donde nadie me conocía, donde nadie sabía de mí. Y ahí llegué y Dios empezó a obrar misericordia. Dios te llama, pero también va a estar respaldándote, no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo. Dice: en cualquier casa donde entréis. ¿Qué más? Dice: primeramente decid paz sea en esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Vas a ir en son de paz porque has sido enviado como un mensajero o como un embajador entre Dios y los hombres, como si Dios rogase por medio de ti: reconciliaos con Dios. Cuando tú le llegas a alguien, no le vas a decir te vas a perder. No, yo vengo a hablarte porque Dios quiere que te reconcilies con Él, que tengas una comunión con Él, que dejes de hacer lo malo y que te vuelvas a hacer lo bueno, porque Dios te quiere bendecir. Ese es el llamado. Como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Posad allí en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Vas a llegar a un lugar y ahí con lo que te den te mantienes. Obviamente estoy hablando para aquellos que ya van a dejar todo para ir a predicar. Pero esto tiene que ver también con nosotros para que veas cuál es la calidad del llamado. ¿No dice la Escritura que a Elías los cuervos venían y lo alimentaban? ¿Qué acaso vosotros no valéis más que ellos? Dios te llama y te va a dar a ti la bendición. Ahora vivimos en Estados Unidos. En Estados Unidos ya nadie invita a nadie. Ven a mi casa. No. No. ¿Sí o no? Ahí se van a enterar cómo vivo. Ya nadie invita a nada. Yo viví en otros países en Centroamérica y la gente estaba contenta por recibirte en casa. Aquí, no. Dime dónde nos vemos, ¿cierto o no es cierto? Te llevo al McDonald's, pero no a mi casa. Porque todo cambia. Porque las cosas ya no son como antes. Porque ahora hemos tenido un concepto de que nuestra vida ahora es diferente porque vivimos en Estados Unidos. Seguimos siendo los mismos, querido. ¿Qué hacer con tan pocos obreros? ¿Qué hacer con aquellos que no quieren enfrentarse a los lobos? Por ahí puede llegar un lobo y te puede maltratar y tú vas a decir: mejor ya no voy porque ese ya me maltrató. Dile: lobo, repréndelo en el nombre del Señor Jesús para que aprenda a obedecer a Dios. Porque no te confundas, muchos vendrán vestidos como ovejas, pero dentro serán lobos rapaces. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Amén. No tengáis temor, Dios es el que os envía. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a tener valor? Gloria al Rey de Gloria. Amén. Así que Él quiere hacer lo mejor para vosotros. Segundo lugar, ¿por qué muchos no quieren agarrar el camino de Dios? Porque muchos primero quieren asegurar su futuro. No, déjame primero, pago mi sepultura, pago mi aseguranza, pago todo y después como tú quieras, Señor. ¿No dice la Escritura que Él tiene cuidado de vosotros? Querido hermano, en el pasado los hombres de Dios dejaron todo. Dejaron todo por servir a Cristo. Hubo un hombre que era de la realeza en Inglaterra y el día que decidió servir a Dios, era un jugador de cricket muy famoso, y el día que decidió servir a Dios, pues también se encontró a su compañera y entonces le dijo: si estás dispuesta a hacer lo que yo voy a hacer, ven, bienvenida eres conmigo. Y ella dijo: también renuncio a todo por estar contigo. De sus riquezas, que era una herencia muy prominente, dio una parte
a los pobres que había en Inglaterra. Otra parte la otorgó al Ejército de Salvación. Y la tercera parte la utilizó para sus viajes, para no causar que nadie pagara sus viajes. Y a su esposa, en ese entonces su prometida, le dijo: lo único que yo puedo hacer por ti es regalarte este anillo. Y fueron juntos y llegaron a África. Y en África predicó el evangelio, murió sin dientes porque no había servicio médico para él. Y él sirvió a Dios de todo corazón. Esas a veces son historias que queremos plasmarlas en la pantalla grande y decir: wow, qué hombre. Pues ese mismo llamado que sintió él es el mismo que nos ha hecho a nosotros. Pero nosotros estamos así como sorteando, a ver, que pase por aquí. Y después dicen: fue dura la piedra para mí, pero yo me hice a un lado. Dios te está llamando. Muchos están postergando el llamado, y no me refiero a que salgas ya corriendo de aquí y vayas henchido de corazón a decirle a la gente: Cristo vive, no, sino que en el trabajo local que estás realizando lo lleves a cabo de la mejor manera. Amén. Que sirvas a la gente, que puedas prestar atención al necesitado, que puedas ser amable con la gente. No que vayas a ser alguien, que veas venir a alguien nuevo y lo primero que vayas a hacer es ponerle una cara de enojo y decirle: ¿por qué está usted aquí? No, Dios le trajo como te trajo a ti un día. Amén. Dios le trajo como te trajo a ti un día. El tercer punto es mi casa, mi familia. A veces decimos: deja que me despida de mi familia. Tu familia va a estar segura en las manos de Dios. Amén. ¿No dice la Escritura: pon todas tus peticiones delante de Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón? Amén. ¿No creemos en eso? Tus oraciones. A veces te sientes inseguro porque no oras por ellos. Pero si tú empiezas a orar, vas a ver cómo Dios empieza a traer respuestas. El llamado es para este momento. Después de hoy tendremos una amplia visión de lo que Dios quiere que hagamos. Poner la mano en el arado significa: voy a trabajar en el campo y no voy a voltear atrás. Aunque por ahí hubo una canción mexicana que se llamaba El Barzón, que decía que se iba pandeando, se iba de lado. Yo creo que cuando Dios te llama, tú vas a seguir adelante. Amén. No voltear atrás. Me llamó el Señor, gracias por su misericordia, gracias por lo que hizo por mí, gracias. Lo único que tengo que hacer es echar pa'lante. Amén. Y te hablo muy mexicano, echar pa'lante, ¿no? No, vamos adelante. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces vemos que la razón del poco resultado que hay a veces en la iglesia no es tanto: pues es el pastor que no quiere hacer nada, o es el pastor que ya no le gusta a la gente cómo predica. No, a veces es que no estamos dispuestos a servir a los demás. Y a veces somos los que tropezamos a los otros para no entrar. Señor, que ponga un corazón nuevo en nosotros, que podamos alargar nuestras estacas, que podamos comprender que todo lo hizo perfecto Dios y que está listo para bendecirnos como Él quiere. Así que yo te puedo decir esta mañana: si tú crees que fue Dios quien te llamó, solamente ponte de pie y dile: sé que Dios me llamó, sé que solamente Él fue. Y pon tu manita en tu corazón y dile: Señor, déjame hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a caminar tus caminos, a vivir para ti.